Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos nuevamente con ustedes en un programa más de Evangelízate, y que a propósito de tener la oportunidad de llegar hasta sus hogares, hoy queremos compartir con ustedes un tema especial que a lo largo de nuestra vida de fe es preciso que lo vayamos comprendiendo cada vez más, para que cada vez que tenemos la oportunidad de participar, de realizarlo, que sea más consciente y que podamos así recibir las gracias y los beneficios que nos otorga al recibir este signo. Bueno, mi nombre es Marcos Rolando Hernández Vega, vicario en la Catedral de San Miguel Arcángel, aquí en la diócesis de Orizaba. Les invitamos para que quienes se van ya conectando con nosotros, quienes ya van estando en la misma sintonía, bueno, primero agradecerles por darnos la oportunidad de estar con ustedes como cada 8 días en este programa Evangelízate, que desde la diócesis de Orizaba queremos compartir con ustedes para seguir creciendo en nuestra vida de fe, para seguir conociendo también, por supuesto, aquello en lo que creemos, y para que a raíz de este conocimiento podamos vivir más plenamente día con día nuestra vida cristiana. Por eso les invitamos, les animamos también para que durante el programa, si tienen algunas preguntas, algunas dudas, puedan hacérnoslas llegar directamente allí a el número de teléfono que aparece en pantalla, 272-725-7510, y al WhatsApp 272-259-7956, para que puedan hacernos llegar sus comentarios, sus preguntas, sus dudas que siempre van surgiendo. Es un gusto estar aquí con ustedes en esta noche. Hoy tenemos una invitada que ya en otro momento ha estado aquí con nosotros, pero que desde su experiencia también viene a compartir con nosotros la temática de este día. Le invito para que se presente. Muchas gracias, padre. Bueno, soy la hermana Micaela Córdoba Morales, para servirle, misionera guadalupana de Orizaba, ¿verdad? O MGO, también conocida. Y es un gusto poder compartir hoy con ustedes en esta noche, pues como el padre ya lo decía, la experiencia, un poquito pues también el cómo vamos viviendo nuestra fe desde la vida también consagrada. Sí, y precisamente es la oportunidad que tenemos de estar aquí con ustedes, de saber que el tema que vamos a compartir tiene que ver con uno de los sacramentos. Como ya habíamos compartido con ustedes, son 7 sacramentos, y bueno, estos 7 sacramentos tienen funciones diferentes en nuestra vida de fe, y también nos permiten ir comprendiendo cada vez más que la vida de fe es la vida de gracia, mantener la gracia de Dios, y para mantener la gracia de Dios es preciso que tengamos mayor comprensión de lo que significa recibir cada uno de los signos de los sacramentos a través de los cuales Dios quiere manifestarnos su gracia. Por eso es que importante es que vayamos comprendiendo esta temática, y que bueno, antes de que podamos adentrarnos también a la temática de este sacramento, que es el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la confesión. Por eso les animamos para que si ustedes van surgiendo algunas dudas durante este programa, sea en este momento en el que también ustedes vayan escribiéndolas, vayan haciéndolas llegar. Bueno, el sacramento entonces que vamos a abordar es el sacramento de la penitencia, también conocido como el sacramento de la reconciliación. Y por eso es que les animamos a que quienes van teniendo ya claridad de este tema que hoy vamos a abordar, que puedan también así adentrarse y compartir también, ¿verdad? Compartir y recomendar que vayan uniéndose a este programa, para que vayamos juntos creciendo en nuestra vida de fe. Bueno, antes de adentrarnos a este contenido, es saber que el sacramento de la penitencia se ubica dentro de 7 sacramentos. 7 sacramentos que van llevándonos para que cada vez que recibimos estos sacramentos a lo largo de nuestra vida, de modo pedagógico también, vayamos alcanzando mayor conciencia en nuestra vida de fe. Esa es la importancia precisamente de que comprendamos cada vez más el significado de estos sacramentos. Y antes de adentrarnos, tenemos también una segunda compañía que viene también desde su experiencia a compartirnos esta temática que el día de hoy tenemos, para que le invito a que se presente. Hola, muy buenas noches. Bueno, mi nombre es Ariadna Fernández. Vengo de la parroquia de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos. Tengo 20 años. Soy estudiante de odontología y bueno, soy coordinadora también de lo que es el movimiento del Consejo Juvenil Parroquial y también participante del grupo de Pascua de Catedral.
Muy bien, de manera que desde la experiencia de la vida cristiana que cada uno de nosotros va teniendo, queremos compartir este interesante tema, porque a propósito de la Cuaresma, ¿verdad, hermana Mica? A propósito de la Cuaresma es que vale la pena que profundicemos en este tema. Sacramento de la reconciliación, sacramento de la penitencia. ¿Cómo es que el Señor ha querido dejarnos este signo, este sacramento? Así es. Pues bueno, como el Padre ya lo decía, ¿verdad? Es un tiempo propicio y bonito porque empezamos la Cuaresma, y en este tiempo tan adecuado que la Iglesia nos permite para poder ir preparándonos, pues uno de los medios o de los instrumentos, digamos así, ¿verdad?, para nuestra vida espiritual que nos da, que nos deja, pues es este sacramento valiosísimo de la reconciliación o de la confesión también llamado, ¿verdad? Pues para poder aliviar nuestra alma. Y bueno, este sacramento, pues como ya los han venido, ¿verdad?, o los hemos venido viendo, junto con otro, es uno de los sacramentos de curación o de sanación, que nosotros podemos así irlos, pues, o los podemos ir catalogando, ¿no?, en tres partes. Uno de ellos, pues, es el sacramento de la reconciliación, junto con el de la unción de enfermos, que es el que nos ayuda a sanar sobre todo el alma, el cuerpo, y que Jesús nos los deja, ¿verdad? Es 100% bíblico, ¿verdad?, que nos lo deja para poder, pues, ser parte de nuestra medicina del alma, y esa es como su mayor finalidad, ¿verdad?, el poder ser el alimento, así como otros, ¿verdad?, también el ir creciendo en nuestra fe, pero sobre todo el de poder ir curando y sanando nuestra alma. Entonces, dos sacramentos que nos sanan, que nos curan, y que quien los recibe de manera plena y consciente recibe también los efectos de estos sacramentos: el sacramento de la reconciliación y el sacramento de la unción de los enfermos. De repente, de verdad que hay quienes buscan el sacramento de la reconciliación porque vienen cargando muchas cosas, y al experimentarlo, experimentan también esa sanación interior, esa sanación del alma, que les devuelve la paz que muchas veces se pierde. El sacramento de la reconciliación se le reconoce también por otros nombres, por si alguien dice, ¿qué sacramento es ese? Ariadna, si nos compartes un poquito. Pues yo siento que es que más que nada esa reconciliación, el perdón, el encontrarse con Dios, es muy bonito, es algo muy bonito, y siento que igual sincero. Si nosotros vamos ubicando desde pequeños, tal vez nuestros papás nos dicen, vete a confesar, ¿no? Entonces, de entrada, uno de los nombres del sacramento es la confesión, porque vamos a confesar nuestros pecados. Otro de los nombres con los que también se le identifica el sacramento es el sacramento de la reconciliación, porque vamos a reconciliarnos con Dios, y en esa reconciliación con Dios es la reconciliación también con nuestro prójimo, con aquellas situaciones de vida en las cuales vamos faltando en algunas ocasiones. Entonces, el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la penitencia, porque a raíz de recibir este sacramento debe venir también un compromiso. Pero bueno, vamos a irnos adentrando entonces poco a poco a este sacramento. El sacramento, para poderlo recibir de manera eficaz, tiene 5 elementos, o algunos elementos que no hay que olvidar. Si nos ayuda a recordarlos porque también estamos en el tiempo de Cuaresma, y en el tiempo de Cuaresma un elemento esencial es la reconciliación, y a todos se nos invita a recibir y a experimentar la reconciliación, la confesión, el arrepentimiento. Algunos de los elementos para poder recibir plenamente este sacramento. Sí, claro que sí, Padre. Pues mire, uno de los elementos, bueno, la Iglesia como madre nos enseña, ¿verdad? Y pues claro, está en el Catecismo de la Iglesia Católica, por si ahí en casita lo tienen o quieren seguir así como adentrándose más, compartiendo, estudiando también, y para poder compartirlo con la familia, con los hijos, ¿verdad? Ahí también parte del Catecismo de la Iglesia Católica. Dentro del Catecismo de nuestra Iglesia Católica, a partir del número 1420, ¿verdad?, vamos a encontrar todo lo que es este sacramento y la maravilla y la riqueza. Uno de los, pues ahí menciona 4 pasos esenciales para poder nosotros vivir este sacramento. Y uno de ellos, pues, es el examen de conciencia,
¿verdad? Es así como ir haciendo ese examen, lo dice bien claro, de conciencia, de ir examinándonos realmente qué es aquello que nosotros podemos ir confesando, nos da claro. Y ya pues aquí podemos ir entrando en eso, ¿verdad? Para poder hacer un buen examen de conciencia, pues sabemos que tenemos los mandamientos que nos deja Dios, ¿verdad? Los 10 mandamientos, los 5 mandamientos de la iglesia también, que también ahí nos podemos ir examinando, los pecados capitales, como les llamamos, ¿verdad? Pues también, o sea, todo lo que hay dentro de nuestro catecismo básico, pues también nos ayuda para poder ir haciendo nuestro examen de conciencia. Posteriormente también necesitamos pues una contrición o un dolor de corazón, el poder arrepentirnos con sinceridad de aquello que hemos hecho. Ese es el segundo paso para poder vivir ese sacramento. Y bueno, el tercero, ¿verdad? Es la confesión propiamente, de ir con el sacerdote, confesarnos, decirlo todo. Y bueno, aquí también entran unos puntos muy, muy claros y concretos, ¿no? El que tiene que ser clara, concreta, concisa, completa. Entonces, pues también como las 4C le llamamos, así como muy clarito. Y bueno, pues el último ya es el cumplir la penitencia, que para eso también el Padre nos va a ayudar muy bien en esto. Claro, en un momento regresamos para seguir profundizando en estos puntos, porque de ellos depende que podamos recibir de manera más plena y que en verdad ese efecto de sanación que el sacramento tiene, que verdaderamente lo podamos experimentar. En un momento regresamos. Para más información, comunícate al 272-106-3791 y recuerda, sonríe que estás en Orizaba. Desde 1922, Fénix, el súper de casa, está contigo. Gracias por ser parte de nuestra historia. Ya estamos de vuelta con ustedes en este programa Evangelízate, que desde la diócesis de Orizaba hacemos llegar para ustedes este contenido de fe, que nos ayuda a conocer cada vez más aquello en lo que creemos y también, por supuesto, para poder vivir más plenamente esa confianza que nosotros depositamos en Dios. Estamos abordando el tema del sacramento de la reconciliación. Ya hemos abordado algunos otros sacramentos también, y cada uno tiene un contenido realmente interesante, porque al conocerlo nos permite vivir más plenamente al momento de recibirlo, al momento de vivirlo. Por eso el sacramento de la reconciliación dentro del tiempo de la Cuaresma es un sacramento esencial, porque con él nos preparamos para alegrarnos en la Pascua de manera más plena. Están con nosotros compartiendo también este tema la hermana Mica, como muchos le conocemos también. También está la hermana Ari, porque también es una chica de grupo parroquial que va esmerándose por conocer a Dios y que por supuesto tiene siempre esa intención de servir a los demás. Bueno, el sacramento de la reconciliación, hablábamos de los pasos para la confesión. Y dentro de los pasos para la confesión, uno de ellos es el decir nuestros pecados al confesor. Pero decir los pecados al confesor no es decir chismes. La hermana Mica nos compartirá un poquito sobre esto. Así es. Y para no decir chismes, como dice el Padre, ¿verdad? Está esto como muy claro y muy concreto en lo que nosotros podemos marcar como las 4C. Es algo como muy práctico para poder prepararnos a hacer este sacramento, ¿verdad? O a realizar este sacramento. Y el primero es que debe ser clara. Una confesión debe ser clara. Cuando nosotros hacemos nuestro examen de conciencia, ¿verdad? Y vamos examinando a que, por ejemplo, los mandamientos, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas, o algo muy concreto que dice no, dice no robar. Bueno, cuando nos confesamos, un ejemplo claro de decir, mi confesión es clarísima, es decir, bueno, lo que hice, robé, ¿verdad? Concreta. Decir, si estoy diciendo eso ya muy claro, no puedo como divagar o decir, pues es que tomé algo que no era mío, pues fue robar y punto,
¿verdad? Simplemente, o sea, fue eso. Entonces es clara, es concreta, debe ser completa también, completa, o sea, no andar guardando como, pues mejor esto no, porque qué pena con el padre, y nos pasa así como de que nos da pena con el padre, ya me conoce, a lo mejor no, después me va a ver, qué sé yo, vienen así como algunos prejuicios antes de, y no, o sea, debemos ser concretos, claros, precisos, ¿verdad? Y completos. Es decir, debemos empezar como por los pecados más grandes, ¿verdad? Hasta los más pequeños, y los pecados así como que nos pesan más en el corazón, en el alma, ¿verdad? Entonces, tengamos así como bien claros, y sí me gustaría así como que nos fuéramos aprendiendo, ahora casi así como en el catecismo, como para hacer una muy buena confesión, decir, bueno, tiene que ser clara, tiene que ser concreta, tiene que ser completa y precisa, o sea, exacta, ¿no? Así como, y para eso nos ayuda muy bien el examen de conciencia. Precisamente para tener claridad entonces en lo que vamos a confesar, es hacer un buen examen de conciencia. Ya nos compartía también la hermana los elementos para ese examen, o que nos pueden ayudar para ese examen de conciencia, desde los mandamientos de la iglesia, desde también los pecados capitales, desde todos estos elementos que nosotros vamos teniendo y que nos ayudan a descubrir por dónde está nuestra falta a lo que Dios nos invita a vivir de manera libre y voluntaria. Por eso es la importancia del sacramento de la reconciliación. Pero me llama la atención lo que remarcamos en estas Cs, las 3 o 4 o 5 C, porque es importante que seamos sobre todo concretos. Y sí, efectivamente, en el sacramento de la reconciliación, de repente descubrimos cuando las personas no han hecho un buen examen de conciencia porque no tienen de manera concreta qué decir o cómo decirlo. Y entonces te cuentan toda una historia de qué pasó y quiénes estuvieron y qué. No, a ver, en el sacramento de la reconciliación vas a compartir lo tuyo, no lo del otro, no lo de la otra persona, sino lo tuyo. Esto debe enseñarnos entonces que realmente en el sacramento de la reconciliación debemos ser concretos. También pasa que a veces pues cuando hay un poco más de tiempo, tal vez puedes explayarte en ir compartiendo para que a su vez el sacerdote pueda orientarte. Y a veces algunos son concretos, otros se pasan de concretos y no te dicen con claridad el pecado y te lo disfrazan de tantas cosas, pero no se animan por decir específicamente el pecado. Entonces, por eso la importancia del examen de conciencia, que nos ayude a ser concretos al momento de expresar pues aquellas situaciones que en nuestra humanidad vamos viviendo, vamos experimentando. Y también un elemento importante aquí es entonces saber qué es lo nuestro, no lo de los demás, sino lo nuestro. De repente, ahora que viene el tiempo de la Cuaresma, en las confesiones que hacemos por decanatos o parroquiales, según la organización de cada diócesis y de cada parroquia o de cada decanato, vemos filas y filas y filas y filas de penitentes que vienen a confesarse. Y entonces imagínense que nosotros todavía nos detengamos a contarle toda una historia al Padre y pensando que ahí detrás de ti hay 300 o 400 personas más esperando el sacramento de la reconciliación. Por eso también la invitación a que quienes en estos próximos días van a recibir el sacramento, bueno, que hagan un buen examen de conciencia para que sean concretos, completos, concretos y claros, para que entonces no nos perdamos al momento de hacer o de recibir el sacramento de la reconciliación. Sacramento de la reconciliación como jóvenes. De repente al joven tal vez que no tiene cercanía o mucha cercanía con la iglesia o con su vida de fe, puede pensar que me confieso o no me confieso, le digo o no le digo al Padre. ¿Cuáles son las experiencias que desde nuestra juventud vamos viviendo? Porque también muchos de quienes están sintonizándonos tienen hijos o tienen nietos que están pasando estas etapas y que de repente tienen muchos prejuicios sobre el sacramento de la reconciliación. Desde tu experiencia, Ari, ¿qué nos puedes compartir? Bueno, pues sí, ahora sí que sí, en su tiempo sí llegaba a pensar como el de, pues, ¿cómo le digo? O, ay, no, pues
uno como joven, ¿no? ¿Qué le va a importar mis pecados? O a lo mejor es como que esa pena que tiene a veces el joven, o si no está muy, muy cerca, o no está en un grupo juvenil, no está a lo mejor dentro de el servicio, pues siento que es un poquito más difícil para unos, porque a veces para otros depende de la familia, ¿no? De que cuando mamá y papá, o hasta a veces es de que, ay, es que mi mamá me obligó a venir y por eso me voy a ir a confesar, ¿no? Entonces no lo están haciendo como con ese arrepentimiento, sino porque me mandaron a hacerlo. Entonces siento que ahí es como que se pierde esa parte de la reconciliación con Dios. Lo que habría que preguntarnos si en esos casos hay verdadero arrepentimiento o hay verdadero dolor de los pecados. Si alguien nos está mandando y confiésate a fuerza porque ya es la Cuaresma y porque ya viene la Pascua, pero si el joven no se le ha explicado el significado del sacramento, habría que preguntarnos qué tan efectivo es aquel sacramento que recibe, ¿verdad? Porque Dios actúa, sí, Dios actúa, pero uno de los requisitos para la manifestación de la gracia de Dios es precisamente el arrepentimiento, el dolor de los pecados, sino cómo realiza el efecto de sanación. Alguien que no reconoce su enfermedad, por supuesto que no puede recibir pues la cura a esa enfermedad. Bueno, pero ¿por qué confesarnos? ¿Por qué tener un sacramento de la confesión? Bien. Desde nuestro bautismo, a veces, bueno, nos puede llegar así como pues de alguna manera también es una tentación, porque nosotros podemos decir, bueno, si en el bautizo se me perdonan los pecados y ya no tengo ningún otro pecado, desde el pecado venial, ¿verdad? Desde nuestro origen, y ya quedé limpia, o sea, ya quedé limpio, ya estoy bautizado, ya no necesito, ¿por qué seguirme confesando? Pues resulta que así como vamos creciendo también, ¿verdad? Y vamos teniendo uso de razón y vamos necesitando también del alimento para poder crecer físicamente, también necesitamos del alimento del alma para poder crecer espiritualmente. Y una de las, digamos, de las razones por las cuales es necesario que un católico, ¿verdad?, pueda seguir recibiendo continuamente este sacramento, es para poder seguir reconciliándose con Dios, para poder, es como encontrar ese lugar, un lugar especial con Dios para poder dialogar y poder obtener ese alimento del alma, esas fuerzas. Y pues también aquí el sacramento nos da gracias especiales, ¿verdad? Nos ayuda a seguir, a continuar este caminar, porque seguimos pecando. O sea, sí el bautismo nos borra los pecados, pero seguimos creciendo, seguimos cometiendo pecados. Seguimos caminando y nos seguimos ensuciando, y para poder seguir limpiándonos a lo largo de este caminar, pues es encontrar ese lugar propicio que es la confesión, para poder descargar nuestros pecados, para poder seguir limpiándonos, para poder seguir lavándonos. Yo lo he así como comparado, ¿verdad? A lo mejor es una comparación que no llega ni a lo mínimo de la confesión, pero es esa gracia especial como cuando estás en un deporte o en alguna actividad física y que tú dices, bueno, estoy sudado, estoy sucio, estoy polvoso, ¿verdad? Y necesito bañarme para estar limpio. Pues la confesión es el baño que nos lava el alma, y tenemos ese lugar para poder pues acercarnos más, y es una de las gracias que nos da el sacramento, el estar cerca de Dios. Efectivamente, entonces la importancia de poder tener este sacramento como un instrumento, como un elemento, como una herramienta también para recibir la gracia de Dios. Qué importante es que tengamos todos estos elementos para poder recibir y estar en gracia de Dios. ¿Tú qué has experimentado cuando te acercas a recibir el sacramento de la reconciliación? Coméntanos, en un momento regresamos. Ya estamos nuevamente con ustedes en este programa de Evangelízate, compartiendo ahora el tema del sacramento de la reconciliación, de la penitencia.
Y bueno, agradecemos a quienes desde sus hogares están conectados en este programa, también a quienes desde Periódico Buena Noticia nos están siguiendo. Vamos a escuchar los saludos con Fátima. Gracias. Familia González Saavedra de Coscomatepec saluda al Padre Marcos y panelistas. Los esperamos en este pueblo mágico. Desde Huitláhuac, la familia Rodríguez Cruz saluda al Padre Marcos Rolando. Sin duda la confesión es un sacramento muy importante. Aranda Ribe, saludos hermana Mica. María Elena Romero, bendiciones desde la Colonia Modelo, muy buena información. Alejandro Hernández, bendiciones Padre Marcos. Rosario Torres, saludos desde Naranjal a la hermana Mica, gusto de verla de nuevo en televisión. William S.H., saludos Padre Marcos y Ari. Elsa Miranda, saludos desde Mariano Escobedo, ojalá cante la hermana Mica. Saludos desde Mendoza de la familia Reyes Larios. Andrés Cologua, saludos desde Iztac de la familia Cologua Galvez. Daniel Andrade, buen programa, ¿ya tienen el itinerario de confesiones para nuestro sector? Gracias. Saludamos a Leticita Rosas, Milka Cruz, César Miranda, Francisco S.C., Rosalba Martínez y Ramón Mayet. Muchas gracias a quienes nos han hecho llegar sus saludos también. Les saludamos a ustedes y nos da mucho gusto que cada semana estén en esta misma sintonía de Evangelízate para que sigamos aprendiendo juntos. El sacramento de la reconciliación es uno de los sacramentos más importantes en la vida de nosotros como hijos de Dios, porque va llenándonos de esa plenitud de la gracia de Dios, porque nos ayuda a recuperar aquella gracia que a veces perdemos por la cuestión de nuestra humanidad. Y por eso, en este tiempo de Cuaresma, la importancia de acercarnos a experimentar nuevamente de parte de Dios este amor que es como una caricia de Dios que nos dice, ánimo, te doy otra oportunidad. Bueno, pero ¿dónde está fundamentado o quién instituyó el sacramento de la reconciliación? Porque algunos podrían decir, ¿y yo por qué tengo que ir a confesarme con el Padre? ¿Yo por qué tengo que irle a decir mis pecados al Padre? Si a lo mejor está peor que yo. ¿Yo por qué tengo? Son situaciones que a veces se comentan, se comparten, lo que significa que no hay una verdadera comprensión de este sacramento. Pero vamos a escuchar entonces por qué, de dónde ha surgido este sacramento. Jesús mismo instituyó el sacramento de la penitencia cuando el día de Pascua se apareció a los apóstoles y les dijo: recibid el Espíritu Santo, a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados, a quienes se retengáis, les quedan retenidos. Juan 20. En ningún lugar ha expresado Jesús de forma más bella lo que sucede en el sacramento de la penitencia, que en la parábola del Hijo Pródigo nos extraviamos, nos perdemos, no podemos más. Pero Dios Padre nos espera con un deseo mayor e incluso infinito. Nos perdona cuando regresamos, nos acepta siempre, perdona el pecado. Jesús mismo perdonó los pecados a muchas personas. Eso era más importante para él que hacer milagros. Veía en ello el gran signo de la llegada del reino de Dios, en el que todas las heridas serán sanadas y todas las lágrimas serán enjuagadas. El poder del Espíritu Santo, en el que Jesús perdonaba los pecados, lo transmitió a sus apóstoles. Cuando nos dirigimos a un sacerdote y nos confesamos, nos arrojamos a los brazos abiertos de nuestro Padre Celestial. Y precisamente en este texto y con estas palabras vamos nosotros comprendiendo que el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la penitencia, el sacramento de la confesión está fundamentado en Jesucristo mismo, que ha querido dejarlo como un regalo, como es la gracia de Dios, es un regalo para quien la quiere recibir. Reciban al Espíritu Santo, a quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados, pero a quienes se los retengan o a quienes no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Este es el mandato que Jesús comparte a sus apóstoles
Y como vamos nosotros conociendo en la sucesión apostólica de la Iglesia, ahora los apóstoles, representantes de ellos, son los obispos. En nuestro caso, de una manera muy específica, Monseñor Eduardo Cervantes Merino, que a su vez, cuando nos conceden la ordenación sacerdotal, nos volvemos colaboradores del obispo, y el obispo nos confía también la administración de estos sacramentos como sacramentos por los cuales Dios se va a manifestar cercano a nosotros. Qué importante, hermana Mica, que vayamos comprendiendo esto que acabamos de mencionar, que el sacramento no es que el padre Marcos, no es que Marcos Rolando perdone o tenga el poder de perdonar los pecados, sino que es la presencia de Jesús en el Espíritu Santo quien manifiesta su amor y su misericordia. Y esa experiencia es exclusiva de quien busca a Dios con un corazón sincero. No sé, en ese sentido, cómo nosotros podemos ir comprendiendo cada vez más esta vivencia del sacramento. Porque tal vez algunos dirán, pues es que ya no sé si confesarme o no confesarme, porque me confieso y vuelvo a caer en pecado. O me confieso y me vuelvo a equivocar. Y algunos pueden desanimarse, pero ¿cómo entender esto? ¿Cómo comprender este gran regalo que el Señor mismo nos ha querido dejar? Así es, Padre. Como usted decía, primero tenemos que pedirle la gracia a Dios de que nos permita ver que es un regalo realmente. O sea, es un regalo por su gracia, por su misericordia, ¿verdad? Para nuestra alma, para nuestra persona. Y bueno, pues sí, el único que tiene el poder de perdonar los pecados, pues es Dios. Pero en ese infinito amor y misericordia nos deja los medios para poder llegar a Él. Y como decía usted, pues no es que sea Marcos, ¿verdad? El padre Marcos o mi párroco quien esté ahí o quien esté más cercano a nosotros como sacerdote. Él es un medio, es un puente, es la forma en que Dios quiso dejarnos para poder estar cerca de Él, para poder experimentar su presencia también y su gracia. Somos seres humanos. Tenemos que ver a alguien, tenemos que tocar, tenemos nuestros sentidos, ¿verdad? Nos ayudan a poder vivir y experimentar también estas gracias. Y porque es un regalo también, pues nos permite también obtener esas gracias. Y bueno, uno podría decir, ¿no? Como dice el Padre, pero ¿y para qué me vuelvo a confesar si voy a volver a pecar? Pues precisamente una de las gracias especiales que da el sacramento de la reconciliación o de la confesión, ¿verdad? Es cuando nosotros nos confesamos, sí, o sea, debe de existir ese arrepentimiento, ese dolor, ese propósito de enmienda, ese no volver a hacerlo. Pero por nuestra fragilidad, seamos sinceros, o sea, tarde o temprano caemos, volvemos a caer. Pero no es el hecho de decir, bueno, pues ya para qué voy. No. Cuando nosotros nos acercamos a ese sacramento, también recibimos una gracia especial, que es la fuerza en el alma para poder dejar de hacerlo, para poder dejar de pecar. Otra de las gracias especiales también de ese sacramento es decir, te da la fuerza, te permite como tener esa energía, esa disposición de decir, bueno, me voy a proponer a ya no volver a hacerlo. Y si vuelvo a hacerlo, Señor, aquí vengo de nuevo arrepentido y decir, dame tu gracia otra vez para que ya no lo vuelva a hacer. Y si ese pecado lo cometí 3 veces en una semana, ¿verdad? A lo mejor para la próxima, con la gracia que Dios te da por medio de ese sacramento, ya no vas a cometer 3 veces, a lo mejor vas a cometer 1, ¿verdad? Y así posteriormente es importante darle a Dios, ¿verdad? Ese tiempo, ese espacio también para que Él pueda entrar en nuestra alma, en nuestro corazón y disponerlo para poder irnos haciendo más sensibles. Y como decía el Papa Francisco, Dios jamás se va a cansar de perdonarnos. Nosotros nos cansamos de ir a pedirle perdón, ¿verdad? A veces nosotros somos los primeros que no nos perdonamos, ya volví a hacerlo, ya volví a caer, ya metí la pata de nuevo, como a veces es nuestra expresión común, ¿verdad? Por decir, no, Señor, aquí vengo. Y ese es uno de los motivos importantes en los que Dios también se fija, decir, viene de nuevo, o sea, necesita, y yo aquí estoy como Padre misericordioso para poder recibirle, ¿no? Sí, efectivamente, y a propósito de eso, hace
dos semanas el presbiterio de Orizaba tuvo la experiencia de los ejercicios espirituales. Y un signo muy, muy bonito, muy cercano y que nos ayuda a comprender, más allá de juzgar y de mirar la persona que ejerce esta gracia de Dios, un momento también en el cual se tuvo la celebración penitencial. Y en esa celebración penitencial pues llega el momento en que tienes que confesarte, porque pues también vas trabajando, vas luchando, vas caminando. Y pues es el signo que a mí me llama la atención, es la primera vez que tuve la experiencia de los ejercicios espirituales. Pues llega el momento en el que cada sacerdote se levanta y junto a otro sacerdote que está ahí mismo, pues dice: oye, padre, ¿me puedes confesar? Porque tal vez ustedes también no han visto a su párroco alguna vez confesarse y dirán: ¿acaso los padres se confiesan? ¿Será que los padres se confiesen? Pues claro que nos confesamos, porque vamos también luchando, porque vamos también trabajando. Y ese es un signo muy especial que en lo personal me permitió descubrir también lo especial de la gracia de Dios cuando hacemos a un lado los prejuicios y nos centramos en lo que significa verdaderamente el sacramento. Por supuesto que cada uno de nosotros, en la medida de lo posible, pues va recibiendo este sacramento. No sé si alguno de ustedes nos quiere compartir cada cuánto más o menos se confiesa, o dice: pues yo me confieso cada 10 años. No, tampoco, ¿verdad? La iglesia nos pide, ¿verdad? Nos pide confesarnos por lo menos una vez al año, por lo menos. Por lo menos una vez al año. Es decir, para que algunos llegan de repente y te dicen: padre, pues ya no me acuerdo qué más cometí, qué más pecados. Pues por eso también es pedagógico que una vez al año, con un buen examen de conciencia, podamos prepararnos para recibir esta gracia, este sacramento. Y precisamente ahí está la intención de quien busca constantemente también el sacramento de la reconciliación. Un saludo, por supuesto, a nuestros hermanos que desde la diócesis vecina de Córdoba nos siguen semana con semana. También el presbiterio de Córdoba esta semana está en ejercicios espirituales y también pues pedimos por ellos para que, renovados en ese entusiasmo por responderle a Dios con generosidad, sigan los proyectos pastorales, que finalmente es el proyecto del reino de Dios. En un momento regresamos, agradecemos a quienes nos están haciendo llegar nuevamente sus saludos, sus comentarios o sus preguntas también. Ya estamos nuevamente con ustedes. Escuchamos los saludos con Fátima. Gracias. Familia Hernández presente desde Houston, Texas. Un programa muy interesante. Saludos desde Tehuacán, Padre Marcos. Gusto de verlo todos los lunes. Bendiciones de la familia Romero Sánchez. Raquel Hernández. Saludos desde El Salvador a todo el equipo que hace posible este programa. Familia Salera Belleira de Córdoba, Argentina. Envía saludos al Padre Marcos. Gracias por informarnos. Familia Gallardo Díaz saluda al Padre Marcos y equipo desde Barcelona, España. Saludos desde Coatzacoalcos, Veracruz, al Padre Marcos de la familia Nolasco Rivera. Gina Martínez. Saludos y bendiciones desde el Cusco, Perú. Sandra Treviño. Gracias por darnos más información sobre este sacramento. Saludos desde Apodaca, Nuevo León. Familia Jiménez Ramos de Santa Mónica, California, saluda al Padre Marcos Rolando. Excelente tema. Agradecemos a quienes nos están haciendo llegar sus saludos también. Les saludamos con mucho cariño y pues les agradecemos que semana con semana estén con nosotros. Eso es también lo que nos anima a continuar compartiendo con ustedes este programa de Evangelízate, que desde la experiencia de fe de manera personal también queremos hacerla cercana a ustedes. Y a final de cuentas es lo hermoso de la iglesia, que la iglesia no tiene fronteras y la iglesia se vive aquí en la diócesis de Orizaba, pero se vive también en cada una de las diócesis a las que ustedes pertenecen y que nos permiten formar una sola iglesia. Entonces agradecerles también a ustedes que semana con semana están aquí con nosotros. Como diócesis de Orizaba tenemos también un caminar propio. Seguramente que ustedes como diócesis van teniendo su propio caminar. Por eso vamos a escuchar las breves de la diócesis. Las breves de la diócesis.
En el primer domingo de Cuaresma y ayudados por el ejemplo y las oraciones de la comunidad, un grupo de catecúmenos pidió ser admitido en la etapa de purificación, que es el primer paso de la preparación para recibir los sacramentos de bautismo, confirmación y comunión, después de la conveniente preparación y celebración de los diversos escrutinios. Durante la Eucaristía Dominical en la Iglesia Madre, el párroco Demetrio Landa González les recordó que deben ser conscientes de lo que recibirán. Ellos precisamente han tenido todo este tiempo de preparación y ahora empiezan un momento especial, porque es este tiempo precisamente de la Cuaresma, en donde la misma palabra de Dios nos irá ayudando a todos y de manera particular a ellos a profundizar en lo que significa la vida bautismal, a profundizar lo que significa nuestra condición de ser discípulos del Señor por el bautismo. Pero todos tenemos esta oportunidad, porque si bien es cierto que a lo mejor a la hora de recibir el bautismo, en muchos de nuestros casos no fuimos conscientes, sino más bien fuimos llevados por nuestros padres, cada año tenemos la oportunidad de tomar conciencia de lo que significa ser bautizados. Y por eso en la Vigilia Pascual uno de los momentos solemnes será precisamente la renovación de las promesas bautismales. Eso será un momento dentro de la celebración de la Vigilia Pascual, es uno de los momentos pues más importantes. Y nos preparamos en este tiempo de la Cuaresma a través de la penitencia, a través de la conversión, a través de la práctica de las obras de caridad, precisamente para poder decir en la noche de la Vigilia Pascual que renunciamos al pecado para manifestar nuestra fe en Dios. La Cuaresma es el tiempo de gracia que Dios ofrece a sus hijos para enderezar nuestra vida en los criterios del Evangelio, que es el mismo Jesús, dijo Monseñor Eduardo Cervantes Merino al iniciar la Cuaresma 2023. Llamó a intensificar de manera particular la penitencia, a ponernos delante del Señor con toda transparencia, a revisar nuestra vida, nuestro caminar, cómo vivimos nuestra relación con nosotros mismos y con los demás, y qué tan responsables somos en las situaciones sociales en las que nos encontramos. El miércoles de ceniza, seminaristas de la diócesis de Orizaba acercaron ese signo al personal de salud que labora en clínicas y hospitales, así como a enfermos y familiares. Atendieron a las personas que lo solicitaron y realizaron el Santo Rosario delante de la capilla del Hospital Regional de Río Blanco, pidiendo por la salud de los enfermos. En la parroquia de San Juan Bautista Cerritos se realizó la segunda celebración de la etapa querigmática de nuestro catecismo Jesús entre nosotros. Esta tuvo como objetivo celebrar la presencia de Jesús en todos los momentos de la vida. El padre Eduardo Alejandro Flores Sánchez y su equipo de catequistas animaron a los niños y niñas que estuvieron acompañados de sus papás a mantener un encuentro permanente con Jesús. Con la cooperación de la Mayordomía de la Virgen de Guadalupe y la Comunidad Unida de San Andrés Mixtla, perteneciente a la parroquia de San Juan Bautista de Tezuacan, se logró el cambio de la capilla del Santísimo. El párroco Óscar González Castillo presidió la Eucaristía y participó con la comunidad en la procesión por las calles del pueblo, para luego reservar el Santísimo Sacramento en el nuevo sagrario. Desde ahora la comunidad perteneciente a la capilla de San Andrés cuenta con un espacio más amplio para la adoración a Jesús sacramentado en este sagrario. Sigue nuestras noticias diocesanas en redes sociales y espera la publicación impresa el próximo domingo con un contenido que ayuda a formarnos e informarnos. Informa para las breves de la diócesis de Orizaba, Padre Marcos Rolando. Con ustedes las breves de la diócesis que se han compartido para que estemos también enterados del acontecer que como iglesia particular vamos teniendo aquí en Orizaba. Y continuando con el tema Sacramento de la Reconciliación de la Penitencia y alguna pregunta que hacían hace un momento, en la edición impresa del próximo domingo, periódico Buena Noticia, saldrán las fechas para las confesiones de los decanatos, al igual que por supuesto las parroquias en las cuales el presbiterio se congrega para poder ir confesando y que podamos aprovechar entonces en esta Cuaresma ese sacramento de sanación. Miren que muchos de entre nosotros tenemos a veces dudas por el sacramento y decimos, ¿será que me puedo confesar viviendo en esta situación?
¿Será que puedo acercarme al sacramento de la reconciliación si estoy viviendo en unión libre? ¿Será que puedo acercarme al sacramento de la confesión si tiene 30 años que no me he confesado? ¿Será que puedo acercarme al sacramento de la confesión si no tengo mis sacramentos de iniciación cristiana? ¿Será que puedo acercarme al sacramento de la reconciliación si... y empiezan muchas situaciones? Bueno, es importante también que tengamos presente esto, que el sacramento de la reconciliación es aquel signo de sanación que consecuentemente en los demás sacramentos vamos recibiéndolos en orden a las etapas de vida que estamos llevando. Y por eso también debemos tener mucha claridad que alguien que está viviendo en unión libre, que está cerrado a la gracia de Dios del sacramento del matrimonio, no puede acercarse a recibir el sacramento de la reconciliación porque se está cerrando a recibir esta gracia de Dios, que es uno de los pasos que también se da en la vida cristiana. Quien está, por ejemplo, quien es madre soltera, quien es padre soltero y tienen esa convicción de esmerarse por su familia, por sus hijos, y van luchando y van caminando, pero en esa conciencia de saber que no están viviendo en unión libre, sino que ejercen la paternidad o la maternidad responsable, bueno, en ese caso sí pueden acercarse a recibir el sacramento de la reconciliación. Y son situaciones a veces particulares que vale la pena que también vayamos contemplando al momento de acercarnos a buscar un sacramento, porque si no, el sacramento no realiza su efecto en aquel que lo recibe. Uno de los elementos esenciales del sacramento de la reconciliación es entonces, decíamos, el dolor de los pecados. Y el dolor de los pecados también nos lleva al arrepentimiento, a un verdadero arrepentimiento. Y el verdadero arrepentimiento, por eso nos implica una penitencia. Una penitencia. ¿Qué es la penitencia en el sacramento de la reconciliación? Bueno, pues es una reparación, algo, vas a reparar algo de lo que ya hiciste, un pecado, ya lo confesaste, con las 4C, como nos había comentado la hermana, y ahora es ya después de ese como que arrepentimiento, vas a reparar, para volver a estar en gracia con Dios. Efectivamente, por eso, tanto cuanto sea el pecado, también la penitencia puede ser algo grande o algo tal vez en su momento difícil, porque muchas veces lo vemos como un reto. Cuando alguien pues cometió una situación grave, también implica una penitencia que vaya acorde con aquella situación de pecado, sobre todo aquella que más le ha afectado en su relación con Dios. Entonces, también de repente es normal, no debería serlo, pero es normal que la gente dice, híjole, yo no me voy a confesar con este padre porque se ve que es bien regañón. Yo no me voy a confesar con este padre porque se ve que es bien serio y me va a poner una penitencia bien grande. ¿Cómo experimentar o cómo interpretar estas acciones o este modo de pensar de algunos hermanos que también los hay? Así es, padre. Sí, los hay, ¿no? Así como a veces no nos permitimos también conocer. También, ¿por qué no, verdad? Conocer a mi párroco o al sacerdote con el que yo me voy a acercar, el poder decir, bueno, a lo mejor había alguien que por ahí decía, bueno, tengo mala cara, pero no soy tan duro, tan mal, ¿verdad? Y ese es el medio, es el instrumento por el cual Dios nos va a dar su gracia. Y a veces es necesario también las cualidades que el sacerdote tiene para poder nosotros también asumir, ¿verdad?, nuestra falta o nuestro pecado. A veces resulta como a los papás, ¿no? Cuando apapachan mucho a los hijos, ¿verdad? Ay, no pasa nada, ¿verdad? Tú sigue haciendo. Pero si empiezan cosas pequeñas, ahora sí de pequeños, ¿verdad?, de chicos, pues más grandes, igual, o sea, son faltas más grandes. Y a veces nos da ese miedo, ese temor a poder acercarnos al sacerdote. Pero no, o sea, es a Dios al que nos estamos acercando. Tenemos que ir con esa mentalidad. Bueno, es Dios es el que me va a perdonar los pecados, ¿verdad? Es así, también es
hacer un acto de humildad, el también poder acercarnos. Y pues bueno, también necesitamos unos requisitos, una materia, lo que le llamamos, ¿verdad? Y bueno, vamos a hacerlo muy visual, muy gráfico ahorita. Y requisitos, por ejemplo, o la materia para poder llevar a cabo el sacramento. En primer lugar, me voy a poner de ejemplo, o también aquí a la hermanita que hoy nos acompaña, ¿verdad? Nosotros podemos ser la materia. Somos el pecador, somos las personas que nos vamos a ir a confesar. Tú, por ejemplo, tú eres el que vas a ir a confesarte con ese arrepentimiento, con ese dolor de corazón. Ese es el primer paso, ese es el primer requisito, la primera materia. Pero también es para que se pueda consumar o que se pueda realizar, necesitamos también el sacerdote, ¿verdad? Que es ya con la oración que el Padre propiamente hace para absolver nuestros pecados. Así es, con la oración de absolución. Exacto. Con la que el sacerdote ya al final de tu confesión te perdona tus pecados y además es ahí donde te da la penitencia. Algunos dicen, pero el Padre no me pidió penitencia. Pues tal vez ve conveniente que tu penitencia sea que seas feliz ese día, que le eches ganas. Tal vez si en tu confesión el pecado no es tan grave, también la penitencia no debe ser tan grande. Pero si el pecado es grande, tal vez la penitencia es un poquito más grande. La importancia de que podamos vivir el sacramento de la reconciliación, les invitamos a que en este tiempo se den ese espacio de experimentar la gracia de Dios. Vamos cerrando antes de agradecerles, ¿verdad? Una palabra de gratitud para ellos también, que ahora han estado con nosotros, y para despedirnos. Así es, Padre, pues muchas gracias, fue de verdad muy bonito poder compartir desde la experiencia, desde la fe, desde la vivencia también, ¿verdad? Y es un tema muy amplio que podemos aquí también seguirle con otros puntos, ¿verdad? Y contestar muchas preguntas, pero pues bueno, poco a poco, y yo los invito a que se acerquen, a que investiguen, a que pregunten, no se queden con dudas, ¿verdad? A su párroco, a alguien a quien esté cerca, y pues gracias de verdad, Padre. Gracias, hermana Mica. Ari. Muchas gracias por la invitación, Padre, y pues gracias a todos los que están viendo el programa. Muchas gracias. Bueno, agradecerles entonces por esta oportunidad que nos han dado de estar aquí con ustedes. El 13 y 14 de marzo estarán en la Catedral las Reliquias de San Charbel también, que es un tiempo dentro de la Cuaresma, la oportunidad pues de poder conocer a este gran santo, igual un santo muy, muy santo, reconocido en la confesión, San Pío, que tenía un carácter fuerte, pero te ibas con una experiencia grata de Dios. Gracias a quienes han estado con nosotros. Agradecemos a todo el equipo que hace posible que podamos semana con semana estar aquí con ustedes. Gracias a Máster Ediel Hernández, Diana Ortigosa, Kevin Palafox, en cámaras Raquel Hernández, Miguel Zurita, a quien nos comparte los saludos también y los recibe semana con semana, Fátima Aparicio, en teléfono Montserrat Martínez, en control remoto Alan de León, productor Hugo Roa García, muchas gracias. Y también agradecemos a nuestro director del canal, Carlos Vidal. Muchas gracias. Su servidor Marcos Rolando Hernández Vega les agradece por habernos permitido estar con ustedes. La próxima semana, Dios mediante, nos vemos.